Bienvenidos a esta segunda entrega del curso básico de electrónica básica desde cero. En este video vamos a mirar qué materiales necesitaremos para el desarrollo de este curso. En electrónica se utilizan bastantes materiales, en realidad son bastante económicos, pero son parte primordial de cualquier electrónico o de cualquier persona que quiera estudiar electrónica. Lo primero que necesitamos es un multímetro. Realmente esto no se conoce como tester. En ninguna parte de su hoja de datos o de su datasheet dice que se llama tester. Tester es la función de testear, comprobar. Esto se llama multímetro. Este que tengo aquí es un multímetro un poco costosito. Es un Unit UT70A. Lo importante que usted debe tener en cuenta es que su multímetro tenga las funciones básicas como medir resistencia, en este caso tiene las siguientes características: mide voltaje continuo, voltaje alterno, mide bobinas, condensadores, resistencia, corriente alterna, corriente continua, frecuencia de 10 MHz, mide transistores y mide temperatura en grados centígrados, grados Fahrenheit. Y de paso pues lo prendemos y tiene luz incorporada. Eso es lo que tiene este multímetro. También tengo otro que tiene unas funciones un poco más básicas, pero sigue siendo un poco costoso. Tiene resistencia, voltaje, medir diodos, amperios y condensadores. Y temperatura. ¿Sí? Cualquier multímetro es bueno, sin importar su precio, su modelo. Lo importante es cómo usted lo utilice o que también lo utilice. Durante este curso vamos a mirar cómo usar correctamente nuestro multímetro en todo tipo de circuitos: circuito serie, paralelo, mixto, montajes, medir continuidad, aprender a medir prácticamente o a aprender a usar nuestro multímetro de forma correcta. Entonces les recuerdo que esta es nuestra mano derecha para nuestro curso. También necesitamos nuestra tarjeta de prueba. Aquí es donde testeamos, ensayamos, comprobamos todos nuestros prototipos, o sea, es una tarjeta de prototipado. En esta tarjeta o protoboard es donde nosotros hacemos nuestros montajes. No recomiendo protoboard que son súper pequeñitas, eso no sirve para nada. Necesitamos una al menos como esta. O si no tiene de estas, puede por ejemplo comprarse dos y unirlas. Ellos tienen una guía y las pueden unir y podemos tener dos protoboard. Para este curso no será necesario tener dos, solamente una. O aquel que quiere invertir puede comprarse una protoboard doble, grande, que le sirve para proyectos más avanzados. También necesitamos, de vital importancia, lo que son cortafríos. Necesitamos un juego de pinzas, porque es muy importante para hacer los montajes respectivos en nuestra protoboard o en los proyectos de prototipado. También necesitamos, por ejemplo, este es otro cortafrío, un cortafrío de cabeza plana, y este es un cortafrío, parece como una especie como de alicate, se le conoce en mi país. Necesitamos LEDs de diferentes colores. Estos LEDs son de 5 milímetros, podemos usar de 3 milímetros, 5 milímetros, 12 milímetros, los colores que ustedes deseen o que quieran trabajar. En realidad a mí me gusta trabajar con LED de 5 milímetros y más o menos estos son los que trabajaremos en estos tutoriales. También me gusta trabajar con pinzas pequeñas, se le conoce como pinzas de relojero, sirve para quitar algunos cables que se quedan pegados. Necesitamos un cúter o bisturí. Algunos componentes básicos que ya son muy comunes casi en cualquier tienda electrónica son cables jumper, macho, como los que vemos acá. Miren, tienen sus terminales, los pueden sacar, en este caso los tengo unidos. O si no tenemos cables jumper, necesitamos cable UTP. O sea, compramos un cable UTP, lo cortamos, UTP de la mejor categoría que usted pueda encontrar, le sacamos las punticas y hacemos puentes. Con esto vamos a hacer puentes. Para recortarlos, si es posible, pueden comprarse o adquirir lo que es un pelacables, que es de vital importancia para estar evitando, por ejemplo, pongo aquí el cablecito, mire, y él lo pela. Entonces ayuda a acelerar un poco el proceso de aprendizaje.
Necesitaremos también lo que son display de ánodo común. Necesitamos también potenciómetros. Estos potenciómetros son esticos que vemos aquí. Son potenciómetros. En este caso necesitaríamos de 20K, 50K y 100K, como los que vemos aquí en la imagen. Este es un conectorcito que se le coloca aquí, pues para poder girar y no estarlo tocando. Y necesitamos también, ya les digo, necesitamos también resistencias para que ya vayan adquiriéndolas. En un curso posterior vamos a mirar cómo se leen las resistencias, cómo se miden, cómo se testean, cómo se hace circuito serie, paralelos, mixtos. Entonces estas resistencias son las que necesitaremos. Por ejemplo, las pueden ir anotando. Las típicas que vamos a trabajar son resistencias de 200 ohmios, 220 ohmios, 500 ohmios, resistencias también de 330 ohmios, 1000 ohmios, 2000 ohmios o 2 kilo ohmios, 3 kilo ohmios, 5 kilo ohmios, 10 kilo ohmios y 1 mega ohmio. Estas son las resistencias típicas que siempre se utilizan. Si usted puede comprar bastantes de 220 o de 1 kilo ohmio, es lo mejor, porque es lo que más se usa en los montajes electrónicos, porque como trabajamos casi en los rangos de 5 a 12 voltios, es lo ideal que necesitaremos. También necesitaremos un adaptador de voltaje. El adaptador es como estos. Por ejemplo, usted puede usar perfectamente el de una cámara, lo corta y le puede sacar el positivo y el negativo. Lo importante es que el voltaje de esto sea estable. Por ejemplo, este es de 5 voltios y estos son los comerciales que venden, que son voltajes bastante estables, que son de 12 voltios. Algunas prácticas necesitaremos voltajes un poquito altos, o sea, me refiero a 12 voltios, más de ahí no necesitaremos. O sea que yo le recomiendo mejor comprar un cargador o adaptador de estos de 12 voltios con estos terminales. Este dice perfectamente 12 voltios a 2 amperios. Eso es lo que vamos a necesitar. Si usted ya tiene una fuente, la puede hacer. Igual en el curso y algunos videos que yo ya tengo publicados, les enseño a diseñar fuentes básicas. Esto es de vital importancia para el desarrollo de nuestros tutoriales. El resto de materiales que se vayan necesitando a medida que vamos avanzando en el curso básico de electrónica básica desde cero, ya les estaré comentando y los estaré publicando a medida que vamos avanzando en el curso. Cualquier comentario que ustedes tengan lo pueden dejar en la descripción y con mucho gusto yo les trataré de responder. Insisto, iré paso a paso. No responderé preguntas que no sean relacionadas al tema que se esté tratando. Así como he venido desarrollando el curso de microcontroladores PIC básico desde cero, curso gratuito que también está publicado, o el curso de Arduino desde cero, también comenzaré con esa misma metodología este curso, el curso de electrónica básica desde cero. No se olviden de visitar www.editronics.com, donde encontrarán muchísima información de electrónica, Arduino, microcontroladores y a programación en App Inventor. Suscríbanse a mi canal en YouTube. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.